Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta reflexión para este día martes 4 de agosto de 2020, en donde la liturgia nos propone un evangelio muy profundo, muy interesante, tomado de Mateo, en el capítulo 13, versículos 1 al 2 y 13 al 14. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente, les dijo: escuchad y entended. No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Bien, hermanos, entonces para este día yo les propongo, vamos a hacer una aproximación exegética de algunos elementos que me parecen importantes, y después de ello pues vamos a hacer una aplicación a la vida. Entonces vamos a iniciar. En este Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, en los versículos 1 al 20, se nos presentan unos textos que tienen un trasfondo claro. Y el trasfondo es la controversia entre dos posturas. Por un lado, queridos hermanos, está esa fe que se centra en la observancia de la tradición y de la ley, de la letra de la ley, ¿cierto? Que es propia de por sí de aquellas posturas religiosas un poco fundamentalistas. Y por otro lado, tenemos una propuesta de una espiritualidad que se centra en la experiencia del Dios que nos mueve desde dentro, que nos habita, que nos lleva a vivir el amor, que nos lleva a vivir el servicio, la donación a los demás, ¿cierto? Y que nos lleva a comprender la voluntad de Dios, no desde un cumplimiento de normas, sino desde la praxis de la donación de la existencia. Esto Pablo ya lo maneja en lo que él llama la justificación de la ley y la justificación de Dios, ¿no? Y él señala con mucha claridad que la ley conduce a la muerte, y ya vamos a explicar el por qué. Por una simple razón: porque la ley se centra en generar una serie de preceptos que tratan de restringir el comportamiento humano para que no haga lo indebido. Pero resulta que al restringir el comportamiento humano, no solo evita que haga lo indebido, sino que también evita que vaya a la práctica más profunda del amor y de la misericordia. Y desde ese punto de vista, esa ley termina obstaculizando o desviando, ¿cierto?, al ser humano de lo que realmente es la voluntad de Dios. Bueno, ese trasfondo es el que está detrás de nuestro texto. Resulta que en los versículos iniciales se nos señala que se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas que vienen de Jerusalén. Cuando nos colocan a estos dos grupos juntos y además viniendo de Jerusalén, pues podemos inferir que se trataba muy seguramente de un grupo del Sanedrín, o de una partecita del Sanedrín, que venían a hacerle un seguimiento a Jesús y a buscarle una caída, porque ya lo tenían en la mira. Es decir, ya estaban juzgando como algo negativo aquello que Jesús venía practicando y enseñando, porque confrontaba la tradición y la religiosidad fuerte del judaísmo. No se trata acá, hermanos, de hablar de buenos y malos, porque si nos metemos en ese enredo caemos en el mismo error del texto, en donde terminamos condenando a los seres humanos y separando entre una bondad y una maldad que es un poco compleja. No se trata de eso. Aquí tenemos dos maneras de comprender la fe. Una de los fariseos,
que, ojo, eran maestros de la ley y eran queridos por el pueblo y buscaban una vida santa y buscaban hacer la voluntad de Dios. Eran hombres buenos. El inconveniente estaba en que ellos habían comprendido que la santidad consistía en el cumplimiento de una serie de normas y de preceptos, ¿sí?, que no les iba a permitir contaminarse, ¿sí?, y que les iba a permitir dar culto a Dios con el cumplimiento justamente de sus normas, de sus leyes. Ellos creían entonces que la santidad consistía en guardar esas normas y esas tradiciones en el corazón y en la vida, y que eso era lo que Dios quería. Pero por otro lado está Jesús, que nos manifiesta, que nos enseña, en primer lugar, que Dios habita en el corazón del hombre y que ese Dios lo que va haciendo es que nos va construyendo desde dentro y que lo que ese Dios quiere es que vivamos el amor, la misericordia, el perdón, la entrega de la existencia sin límites. Es un Dios que nos ama sin límites y que nos invita a practicar el amor sin límites. Entonces tenemos dos comprensiones distintas. Una santidad que se centra en no hacer lo malo y evitar lo malo, y una santidad que se centra en amar y en hacer todo el bien posible. Ese es el trasfondo que está detrás del texto. Y repito, son los fariseos, junto con los escribas, los que van a juzgar a Jesús. Jesús no los juzga, Jesús simplemente los confronta al verse atacado por ellos. Resulta, hermanos, que los fariseos se pegan de una primera cosa que ven, y es que los discípulos se sientan a comer sin lavarse las manos. En primer lugar, allí hay que hacer dos aclaraciones. Se trata de una norma que viene de los maestros del judaísmo, fariseos especialmente, obviamente, que es a lo que llaman los antepasados. Si nosotros miramos en la ley, en Éxodo, aparece una prescripción para los sacerdotes que entran en relación con la ofrenda, que son los que deben lavarse las manos. Pero, como los fariseos buscan que esa santidad sea vivida por todos y la amplían a todos y consideran que eso es la santidad, entonces consideran que lo que están haciendo los discípulos está mal. No está en contra ni siquiera de la ley, sino de la ampliación legal, ¿cierto?, de la interpretación o del midrash hagádico que habían hecho los maestros fariseos. Marcos, en su texto paralelo, en el capítulo 7, explica esa tradición y señala cómo ellos consideraban, los fariseos consideraban que para mantener la pureza y no impurificarse, tenían que lavarse las manos por si habían entrado en contacto con algún pagano, ¿cierto? Y incluso más cuando venían de plazas públicas y más en la región, ¿cierto?, de la Galilea de los gentiles, en donde había mucho pagano. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que con el solo hecho de mezclarse con esos que consideraban impuros, ya ellos quedaban impuros. Y resulta que lo que Dios quiere es todo lo contrario. Dios quiere que nos acerquemos a todos los seres humanos para mostrarles su amor y para que a partir de esa mostración de amor se generen procesos de transformación. Posteriormente a ese contexto, que nos va a llevar ahorita a unas reflexiones, entonces Jesús responde con un texto en Marcos, no está en Mateo, en Marcos, que me parece muy interesante. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito:
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto y enseñan doctrinas que son preceptos humanos, pero que terminan alejándonos de la voluntad de Dios. Lo que decía también Pablo. Muy bien, esa parte me parece espectacular. Muchas veces, por considerar que la santidad consiste en el cumplimiento de normas, de ritos, de ritualismos, de prácticas piadosas, de un montón de normas, terminamos olvidándonos de lo principal, que es justamente la práctica del amor. De hecho, en el texto que no nos presenta el Evangelio, pero es el que está en la mitad, Jesús los confronta y les dice, vea, ustedes se valen de la tradición que tiene que ver con el dar las ofrendas, ¿sí? Para no cumplir con el precepto de honrar a los padres, a las madres. Miren, por pretextos religiosos, muchas veces nosotros también hemos dejado de vivir lo principal de nuestra fe. Con el pretexto de que tenemos que orar, que vamos a la misa, dejamos de visitar al que lo necesita. Con el pretexto de que esas personas están portándose mal, entonces ya no nos podemos acercar a ellos porque ya están en pecado y entonces nosotros no nos podemos mezclar con esa gente. Terminamos dejando de lado lo más importante, que es la donación de la existencia. Lastimosamente, hermanos, nuestro cristianismo católico, hablo del nuestro, ¿sí? Pero creo que antes nosotros desde el Concilio Vaticano II venimos haciendo un esfuerzo grande por volver a la centralidad del Evangelio y este Papa nos ha ayudado enormemente. Con todo respeto y cariño, creo que en otras denominaciones van graves en ese sentido. Pero a nosotros durante mucho tiempo, nuestro cristianismo católico se convirtió en un fariseísmo disfrazado de cristianismo y pilas, que todavía hay muchos líderes de nuestra fe católica, incluso con grandes números de seguidores, que siguen siendo unos fariseos disfrazados de cristianos. Es decir, que siguen centrándose en leyes y en normas de exclusión, que siguen condenando, que siguen marginando, que siguen señalando, que siguen rechazando a otros por pensar distinto, por actuar distinto, por tener prácticas distintas. Incluso a veces viven mejor que nosotros, pero los juzgamos porque piensan o porque actúan distinto. Y resulta que nos centramos en eso para condenar y para sentirnos nosotros los buenos y los santos y los justos y los puros. Y resulta que terminamos viviendo todo lo contrario de lo que Dios quiere. Entonces nuestra fe no puede centrarse en tradiciones, en normas, en leyes que terminen limitando la práctica real del amor, de la misericordia, del perdón, del servicio, de la reconciliación. No podemos colocar como pretexto la fe para seguir condenando, juzgando, maltratando, afectando la dignidad de otras personas. No podemos. Eso es honrar a Dios con los labios, pero tenerlo fuera del corazón, porque es no vivir de acuerdo a ese Dios que nos habita. Por otro lado, hermanos, el texto nos dice, ojo, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Tenemos que entender que el pecado no es algo que viene de fuera, que la maldad no es algo que viene de fuera, sino que es algo que está ahí, que habita en el corazón del hombre. Ya lo habían dicho los profetas, Jeremías, Ezequiel, el problema está dentro. En teología sabemos
que el pecado no es otra cosa que esa inclinación del ser humano al egoísmo y a la autosuficiencia. Y con el diálogo con otras ciencias podemos saber que ese egoísmo y esa autosuficiencia se fortalecen, crecen y se desarrollan por los mecanismos de defensa que empleamos para protegernos de experiencia de vida, de las cuales no las sabemos asumir y no las vivimos desde la fe para transformarlas en una historia de salvación. Entonces el problema no viene de fuera, sino desde de dentro, de dentro. Y entonces resulta que cuando vivimos de esa manera, cuando vivimos cuidándonos de todo lo externo, perdemos una opción muy grande de ser testimonio de Dios y de transformar la vida de otros. Decía alguna vez el padre Jorge Mario Naranjo, carmelita descalzo, que a nosotros nos decían de pequeñitos que una manzana o una naranja podrida dañaba a las demás y que por eso teníamos que botarla, ¿sí? Y él decía, menos mal los seres humanos no somos ni naranjas ni manzanas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también nos hemos equivocado. Y si con nosotros hubiesen tenido esa actitud, seguramente nosotros no habríamos podido levantarnos, seguramente nosotros no habríamos podido encontrar la experiencia de Dios, seguramente nosotros no habríamos podido tener la posibilidad de resignificar la vida, porque no habíamos tenido esa experiencia del amor, de la misericordia, de la comprensión, de la acogida, del apoyo. Entonces, este evangelio nos confronta absolutamente. Primero, ¿en qué grupo estamos? ¿En el grupo de los que considera que la santidad es cumplir normas, preceptos y ritos? ¿O en aquellos que consideramos que la santidad consiste en manifestar ese infinito amor que Dios nos tiene y que habita en nuestro corazón para comunicarlo a los demás y hacer salvífica también su vida y su historia? Segundo, tenemos que examinar nuestro corazón para que podamos mirar si estamos viviendo desde la experiencia de Dios o estamos viviendo desde el egoísmo, desde los prejuicios, desde la envidia, desde el odio, desde el resentimiento, desde la rivalidad. ¿Qué es lo que está brotando en nuestro corazón? Porque si cuidamos eso, seguramente nuestra vida y nuestros actos serán una manifestación de lo que tenemos dentro. Entonces tenemos es que cultivarnos por dentro. En tercer lugar, ¿será que nosotros nos hemos vuelto ciegos en la fe, defendiendo tradiciones y hemos llevado a otros a lo mismo, afectando lo fundamental de la voluntad de Dios? Cuando nos han dicho, no, esa persona no le conviene eso, aléjese de esa persona, pero es que es el hijo, no, no importa. ¿Será que cuando a nosotros nos han dicho esas palabras, será que cuando nos han insistido en una pureza que lleva a hacer una acepción de personas, será que cuando rechazamos a ciertas personas por sus condiciones de vida, será que en eso nos estamos convirtiendo en ciegos que guían a otros ciegos y que terminan obstaculizando realmente la acción de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos hoy. Entonces, hermanos, ese es el mensaje que les quería transmitir. Un Dios les bendiga, un abrazo enorme y seguimos encontrándonos en este espacio. Espero constantemente, siempre prometo lo mismo, pero espero. Ustedes saben que mis ocupaciones son enormes, pero quiero retomarlo y con este énfasis, ¿no? Estudio y aplicación fundamentada para la vida.
Dios les bendiga. Muchas gracias.